Buenas noches, amados hermanos, sean bendecidos todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta bendición que nos da de encontrarnos en la mitad de la semana con esta enseñanza que ya estamos acostumbrados, la enseñanza de la semana, y en este caso con la serie Revelando las Escrituras, que hemos venido desarrollando en lo que a mí me corresponde con el tema de los profetas. Así que seamos todos bienvenidos, esperando que todos estén bien, enviándoles un fraternal saludo, un abrazo inmenso desde acá, desde mi casa. Y bueno, deseando que el Padre continúe con su presencia, deleitándonos, corrigiéndonos muchas veces y sobre todo guiándonos a toda verdad. Vamos a estar orando para iniciar esta enseñanza que el Señor nos tiene preparada para este tiempo. Gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos das de seguir en tu presencia y en medio de ella, Padre, recibir también todo lo que viene de ti en términos de enseñanza, de instrucción santa, para poder profundizar no un vano conocimiento, sino una gran verdad que nos acerca a ti, porque descubre tu carácter, Señor, porque nos invita a nosotros a emular esa, esa condición de hijos a padres, a seguir una senda maravillosa que solamente tú la has sabido hacer, crear, con un cúmulo de amor, de misericordia, pero también de justicia. Gracias, Padre. Que seas tú, a través de tu Espíritu de Santidad, ayudándonos, enseñándonos, corrigiéndonos. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, amados, hoy vamos a tener un nuevo profeta, como ya lo habíamos anunciado en esta parte 13, el profeta Yehezkel o Ezequiel, como es conocido en las versiones, con un profeta con muchas características que son, en términos de mensaje, muy parecidos al mensaje de los otros profetas, pero con características propias que no dejan de ser interesantes y siempre están pues ayudándonos a buscar con más pasión lo que encierra cada, cada persona, cada instrumento del Eterno en este tiempo. Y vamos en esta hora a descubrir cosas, quizás a refrescar cosas que ya todos conocemos, pero en términos generales nos vamos a gozar y vamos a tener eh, todo el peso de lo que significa la profecía desarrollada y sobre todo para aplicarla en este tiempo que es tan importante, que es tan crítico. Bueno, ya casi estamos llegando a la recta final, por no decir que ya estamos llegando al final de esta serie. Hemos estudiado la mayoría de los profetas. Hoy, como ya les había dicho, nos toca el profeta Yehezkel, que es el último de los profetas llamados mayores. Ya con esto nos quedan solamente 3 profetas que son menores y que no por ello dejan de ser importantes. En el caso de lo que hoy nos atañe, el profeta Yehezkel, eh, cuyas características ya los vamos a conocer un poco dentro del contexto incluso histórico y, y creo que vamos a aprender, estoy seguro, mucho de él y su intercambio y su respuesta al llamado que el Eterno le hizo en aquel momento. El alcance resumido se trata en términos muy generales de la cautividad de Yehudá, pero también de su restauración. Ya vamos a ver de lo que se trata porque una cosa en común que tienen los profetas, y así lo hemos visto, que ellos señalaban pues todas las desviaciones, de alguna manera advertían a tiempo todas las correcciones que se debieran de hacer, pero al mismo tiempo tenían un mensaje de esperanza. Y para Yehezkel este no es la diferencia, siempre ha sido así. En el núcleo o en el desarrollo de la cronología de los profetas,
tenemos un punto medular que es el tema de lo que se refiere a la caída de Yehudá por efecto del imperio babilónico y por el exilio que sufrió a lo largo de 70 años. Y en esa franja de tiempo, como lo tenemos ahí en la gráfica, si lo tienen a mano, el Señor habilitó, por así llamarlo, una columna, una serie de profetas que trabajaron al mismo tiempo y que ya lo habíamos o lo hemos estudiado en esta serie. Me refiero al profeta Habacuc, al profeta Sefanía o Sofonías, el profeta Irimiyahu, que recién lo estudiamos, a Daniel, que hicimos un estudio extenso cuando lo acompañamos con el libro de Revelaciones. Y ahora, para cerrar este grupo de profetas que trabajaron y que se solaparon en términos de tiempo histórico, junto a ese acontecimiento que es el asedio de Babilonia a Jerusalén, está nuestro profeta de esta noche, que es Yehezkel. Entonces, viéndolo así, el contexto histórico no va a diferir mucho de los contextos históricos de estos profetas que hemos estudiado anteriormente. Con ello, ya como les había dicho, solamente quedan 3 profetas por estudiar, que es Hagai, Ageo, Zacarías y Malachi, que son los 3 últimos profetas que fueron post el cautiverio de Babilonia. Y sin embargo, tienen también un mensaje tremendo, como ya lo vamos a ver, cerrando obviamente con Malaquías. Hoy, con este profeta, uno de los 4 profetas denominados mayores, cerramos el ciclo con el estudio de los profetas mayores. Ahora, ¿quién fue Yehezkel? ¿Quién fue Ezequiel? Y es importante conocer al hombre que está detrás del instrumento, el hombre que recibió ese llamado, porque podemos como que adentrarnos un poquito más a lo que es la condición natural de hombre, porque no son seres que a veces uno piensa que es seres extraterrestres o súper especiales que vinieron de una forma sobrenatural y que, bueno, por esa razón hicieron lo que hicieron. Y no es así. Las escrituras nos enseñan hombres comunes y corrientes que atendieron un llamado y que fueron leales a ese llamado. Y con todas sus vicisitudes, incluso sus errores, porque las mismas escrituras no los disimulan ni los maquillan. Y para nosotros es una forma de aprender porque se asemeja mucho a nosotros, seres de carne y hueso. El profeta Yehezkel tiene un nombre y su nombre tiene un profundo significado que significa Adonai fortalece, porque vaya que necesitaba fortaleza para vivir los momentos que iba a transcurrir o que le iba a tocar experimentar en ese tiempo. Fue como muchos otros, o como otros, no, tampoco fueron muchos, fue un sacerdote y también fue un profeta. Y esta dualidad de, de llamado le da, digamos, una característica adicional a su condición de profeta, porque conocía, al ser sacerdote, todas las condiciones o todo digamos, la forma como el Padre llama a su pueblo a través del sacerdocio y del ejercicio sacerdotal como servidores. Por lo tanto, le da un fundamento muy, muy sólido para poder pararse con mucha propiedad, con mucha fuerza, a decir el mensaje que el Padre le dijo en su momento. Nació alrededor del año 622 de la era común, perdón, antes de la era común, y fue uno de los judíos llevados al cautiverio babilónico. De hecho, esta característica o este acontecimiento lo hace tener una experiencia eh, muy, muy importante, porque sus palabras, y ya lo vamos a ver más adelante, su ejercicio
como profeta, su ejercicio profético lo ejerció desde el cautiverio. Y por eso fue llevado allá, quizás, y estoy seguro de ello, como parte de una voz del Eterno en medio de esa circunstancia. Y fue llevado en ese momento junto con su esposa, la cual después murió. No hay mucho detalle de eso, sin embargo, está registrado en su libro de 48 capítulos. Y fue llevado durante la segunda deportación en el año aproximadamente 597 antes de la era común. Y esto lo registra, y es importante también decirlo, segunda Melahim, capítulo 24, versículos 14 al 16. Por lo tanto, tenemos a un hombre que fue deportado, que fue exiliado, junto con más o menos 10.000 coterráneos o 10.000 personas que fueron tratadas de la misma manera, y que en principio ese trato no fue tan duro. Y en esa condición de cautiverio, porque fue como una segunda oleada, el Judá o Yehudá no había sido exterminada y su templo todavía estaba en pie. Y vamos a ver algunos detalles de eso. Conocidos por sus extraordinarias visiones, actos simbólicos y profundos mensajes de Adonai, los cuales tuvieron un profundo impacto en la comunidad exiliada. Su mensaje fue recibido por esa comunidad que estaba allá en Babilonia, pero también fue transmitido y de alguna manera llega a los que se habían quedado allá en Yehudá. El ministerio de Yehezkel duró aproximadamente 22 años y comenzó 5 años después de su exilio, alrededor del año 593 ante la era común, cuando él tenía unos 30 años aproximadamente, como lo dice la misma escritura comenzando el libro. Ahí tuvo una visión maravillosa en medio del río, y ese mismo día él, era el tiempo cuando pudiera haberse recibido como sacerdote, que era a los 30 años. El contexto histórico. El contexto histórico no es otro sino el derribo o la exterminación lastimosa por medio del imperio babilónico, del templo, de todo lo que significaba el centro neurálgico, porque ya las tribus del norte habían sido tomadas por Asiria y se habían esparcido, y solamente quedaban ellos como un reducto importante, pero que estaban llenos de pecado, y por esa razón pasó lo que pasó. El imperio babilónico fue instrumentado o fue dirigido por el Padre para que tomara la justicia por parte del Señor y exterminara o tratara de derribar, como de hecho lo hizo, todo Yehudá, todo el templo y obviamente Jerusalén, que estaba siendo asediada. Entonces, el reino, para hablar un poquito del pasado, en este caso reciente, venimos de un reino unido de Israel, que fue el único tiempo que Israel gozó de una unidad, esa unidad duró más de 110 años, para ser exacto 112 años, pasando por el primer reinado, que fue Shaul, David, y terminando con Shelomo. Esos reyes, de alguna manera, y sobre todo David, fue el clímax de la unión, o de lo que más o menos se asemejaba a lo que aspira nuestro Padre con su pueblo. Duró ese tiempo Shaul, David y Shelomo alrededor de 112 años. Después de esto, como ustedes lo saben, o como la mayoría lo conocemos, se divide en Israel del norte, en Israel a la parte del norte, y Yehudá en la parte del sur. Israel, o las tribus del norte, o Efraín como también se le llama, cayó en manos de Asiria. Ya en este tiempo eso se había dado, dejando a Yehudá
el reino sobreviviente por 135 años, el cual cayó en manos de Babilonia en el año 605 al 586 antes de la era común. Luego Babilonia aplastó a Siria y a Egipto, que fueron los tres reinos con los cuales lidiaron estos hombres: Asiria, Egipto y Babilonia. Quizás fue los que de alguna manera como reinos estuvieron su turno dentro de casi todos estos profetas que hemos estado desarrollando. En el 605 antes de la era común, Babilonia, guiada por Nebuchadnezzar, que es Nabucodonosor, comenzó la conquista de Jerusalén y la deportación de los cautivos en tres ocasiones o en tres partes. Recordemos que fue la primera parte, la segunda parte estuvo cautivo el profeta Yehezkel, que estamos hablando esta noche, y luego la última parte que fue cuando derribó la ciudad, los muros, y todo se había consumado de acuerdo a lo que había profetizado el padre a través de Yehezkel. La destrucción final de Jerusalén y la conquista de Yehudá sucedió en la tercera deportación, que más o menos fue en el 586 antes de la era común. Vemos esta representación de lo que lastimosamente fue el derribo de todos los muros y toda una cultura, de toda una herencia dada por el Eterno a nuestro pueblo y que lastimosamente se vino abajo. Yehezkel y los 10.000 vivieron en exilio en Babilonia, y lo reporta Segunda de Melahim o Segunda de Reyes 24:14, más como colonos, y esto es importante, que como cautivos al principio, teniendo permiso de cultivar porciones de tierra bajo condiciones algo favorables. Eso lo vemos en el capítulo 29 del libro del profeta. Aún Yehezkel tenía su propia casa y allí gozaba de algunos privilegios, de algunas ventajas en medio de esa cautividad. Para ese tiempo los profetas engañaban a los exiliados con certeza de un regreso pronto a Yehudá. Y esto es parte de las razones por las cuales el Padre levantó un juicio sobre nuestro pueblo en este tiempo, porque todo estaba prostituido, no solamente el pueblo como tal, sino todas sus dirigencias, incluyendo los sacerdotes, los reyes, los que dirigían, los líderes, y también los que se hacían llamar profetas. Y la mayoría de estos pseudo profetas anunciaban que esto iba a ser algo pasajero, que no se preocupara nadie, porque la condición era que el Padre no los iba a abandonar, que de hecho no los abandonó, pero tenían que pasar un proceso de depuración espiritual. Y eso lo obviaba muchas veces. Yehezkel advirtió que su amada Jerusalén sería destruida y su exilio prolongado, y por lo tanto iba a tener un exilio prolongado, por lo tanto no había esperanza de un regreso inmediato. Iban a regresar, pero no inmediatamente como lo habían dicho estos pseudo profetas. Efectivamente, la ciudad había caído en el 586 antes de la era común. Esto destrozó las falsas esperanzas de cualquier liberación inmediata para los exiliados, y entonces el resto de las profecías de Yehezkel se relacionaron a la restauración futura de Israel a su tierra de origen, se volvieron a retornar, y las bendiciones futuras de un reino mesiánico, que esto es importante también que lo destaquemos, porque al final la restauración tiene un sabor a reino, pero por la vía de un rey mesiánico, por la vía de un descendiente de David, como lo vamos a ver más adelante, y esto es maravilloso. Hay tres temas, amados hermanos, que comprenden el libro del profeta Yehezkel. El primero, obviamente, el juicio, y tiene unas características bien importantes por la forma como expone, cómo presenta ese juicio, porque el profeta Yehezkel usó maneras poco comunes, y quizás en esto no se parece en nada a los profetas que estuvieron conviviendo con él en aquel tiempo, y aún a los que le antecedieron o le sucedieron,
porque utilizó esas formas, esas maneras de expresarse poco comunes para profetizar el juicio venidero. Fíjense que cuando ustedes lean el libro con detenimiento, y espero que muchos ya lo hemos leído y se van a dar cuenta de eso, por ejemplo, él horneó comida utilizando excremento de vaca como combustible. Se rasuró su cabello y su barba quemando una tercera parte del pelo. Cavó un agujero grande en la muralla de la ciudad y pasó a través de él. Otra cosa que hizo fue que se acostó sin moverse por largos periodos de tiempo. Estos hechos fueron acompañados por visiones e imágenes proféticas, que por lo menos la primera, como lo vamos a ver ahorita, fue contundente, donde Adonai juzgaría y esa forma de expresarse fue para llamar la atención de un pueblo que estaba sordo, que ya venía de una condición de estar intentando salir adelante, pero que se sumió en la idolatría y en la injusticia social. Entonces, por esta razón, Adonai va a juzgar tanto al pueblo como a las naciones extranjeras, porque eso también es importante que se sepa, y aquí hay una condición bien curiosa en principio, porque eh, todo lo que el Padre va a juzgar no solamente se limita al pueblo de Israel como tal, sino que también involucra a las naciones. Y eso le da un aspecto de universalidad. Entonces, el segundo tema se trata de la soberanía de Adonai, de esa autonomía, de esa condición de presencia de que controla todas las cosas. Obviamente el juicio es el que abarca más el desarrollo del libro, pero en medio del desarrollo de todo este acontecer profético, la soberanía de Adonai se hace presente, porque Adonai es soberano durante el curso de la historia humana, siempre ha sido así. De hecho, sus juicios son frecuentemente una manera de autorrevelación. Sus juicios son parte de esa soberanía. Lastimosamente, muchos han entendido, digamos, de una manera incorrecta, que la forma como se expresa el Padre siempre ha sido a través del amor y de la misericordia. Y como no nos gusta mucho el juicio ni la corrección de nuestras fallas, de nuestros pecados, entonces lo dejan por fuera. Y una forma de revelarse el Padre, de decir yo soy soberano, es precisamente a través del juicio y de la corrección. Y el último de los temas es que es lo que llama, lo que nos nutre, que es el tema de la esperanza futura, porque habría exactamente en el mensaje del Padre a través de Ezequiel una esperanza para el pueblo del Eterno después del el juicio. ¿Okay? Y estas cosas, tal como están planteadas, esta estructura, juicio, soberanía y esperanza, en estos términos, en esa estructura, se parece mucho al mensaje de los otros profetas, pero es porque hay una razón de ser. Esa misma estructura se va a repetir, si es que no se está repitiendo ya, para los tiempos venideros y para los tiempos finales. Al final de los tiempos tenemos un juicio, tenemos la soberanía, el control del Eterno y tenemos la esperanza de un reino venidero. Y esa estructura no cambia a través del tiempo. Por lo tanto, es importante que prestemos mucha atención a eso. En el capítulo 1 hay una cosa sorprendente, porque comienza con una revelación o con una visión muy importante por parte del Eterno hacia Yehezkel. Porque estando él en Babilonia, se presenta la mismísima, el mismísimo Eterno a través de su gloria. Kabod conocía en hebreo su poder, el peso de lo que él es. Y pasa una cosa curiosa, porque estando él en Babilonia en el exilio, se presenta allá, y fíjense lo que está escrito, el capítulo número 1, yo le invito a que empiecen a leerlo cuando tengan oportunidad, y detalla totalmente, completamente todos los versículos que comprende el capítulo número 1 a esta visión maravillosa. Los primeros versículos partiendo del 3, dice: el sacerdote Yehezkel ben Buzi
tuvo revelación expresa de Adonai en la tierra de los caldeos. Los caldeos es Babilonia, junto al río Kebar. Eso fue cumpliendo el 30 años, ya tenía 5 años de exiliado. Allí estuvo sobre mí la mano de Adonai, dice el profeta, y miré y aquí un torbellino venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. Y había una especie de carruaje con 4 hombres en cada esquina que estaban alados y que se tocaban las puntas de las alas unos con los otros sobre unas ruedas que se movían, era una especie de carruaje y encima estaba este personaje maravilloso que le dio la instrucción en ese tiempo que conocemos. Ahora, hay una pregunta: ¿qué está haciendo la presencia de Adonai en Babilonia? Y es precisamente lo que vamos a revisar en el desarrollo del libro. Desde el capítulo 2 al capítulo 7, recordemos que tiene 48 capítulos, es extenso, uno de los profetas mayores. Se centra, después de esta visión, en la acusación de Israel, las acusaciones contra Israel. Ahora, ¿en qué se basaban esas acusaciones? En que ellos estaban quebrantando el pacto. Ellos quebrantaron el pacto con Adonai. Y el rompimiento del pacto consistía en 2 cosas esenciales. En primer lugar, porque ellos empezaron a adorar deidades. Adoraron deidades. Y en segundo lugar, la injusticia social. Y eso ya lo habían registrado los otros profetas de los cuales habíamos estudiado en ese tiempo. Y que obviamente esto derivó en la advertencia del Padre, en este caso a través de Yehezkel, pero no fue solamente el único vocero, ya lo sabemos. ¿Y cuál era esa advertencia? Voy a destruir a Jerusalén. O sea, la destrucción era inminente. Entonces, eso activó en Yehezkel el enviar ese mensaje y esas acusaciones que él hizo como a modo de advertencia al principio, lo hizo a través de una forma de acto simbólico. Mucha gente los asemeja a lo que conocemos hoy como actos callejeros, en medio no de un centro, sino de la calle. Él llamaba la atención para que el pueblo entrara en razón, que ya lo habíamos detallado en las láminas anteriores. Pero lastimosamente el mismo padre le dijo: nadie te va a escuchar, hagas lo que hagas, te vistas como te vistas, eh, busque los recursos que tengas, nadie te va a escuchar. Y, y eso quizás llenó de frustración en un momento dado un hombre que quería lo mejor, que no era otra cosa que el pueblo entrara en razón, y que obviamente iba a necesitar mucho de la presencia del Eterno para seguir adelante. Los capítulos del 8 al 11 no son otra cosa sino la consecuencia de todo este devenir, y se da después de algún tiempo otra visión para el profeta. Se desarrolla la visión, estando en Babilonia, del templo, construido obviamente por Shelomó para ese entonces. Lastimosamente, él en esa visión que recibe, ve en los atrios del templo que había una especie de deidad, una estatua inmóvil en el atrio exterior, al cual los ancianos de Israel adoraban y le rendían todos los honores en el mismísimo atrio del templo. Y también en la visión veía a mujeres adorando a otra deidad que no era otra cosa sino la deidad de Tamuz. Esto, amados hermanos, provoca quizás la ira de Adonai. ¿Y cómo sabemos esto? Que en los mismos capítulos del 8 al 11
el carruaje que él vio en la primera visión, que significa o que simboliza la presencia del Eterno, se va. En esa visión ve que la presencia del Eterno estaba aún en el templo, y en la misma visión, cuando ve estas deidades y esa adoración, porque había otra cosa, había gente adorando dentro y gente adorando afuera. Es decir, había una combinación de adoración de lo puro, o si se puede llamar así, o lo intentaban hacerlo de acuerdo al ritual que ellos conocían, pero lo contaminaban al mismo tiempo con el ritual de lo pagano, con los ritos paganos. En esa misma visión, él ve que la presencia del Eterno, ese carruaje que él había visto en el principio, se va, se aleja de el sitio. Dice Yehezkel 11, 16 al 19, por tanto, así dice Adonai, aunque yo los arrojé lejos entre las naciones, por esa razón, y aunque los dispersé entre los pueblos, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Fíjense que este capítulo 11, yo diría que junto con el capítulo 37 son los más emblemáticos del libro. No, sin restarle atención a los demás capítulos. Pero este capítulo 11 es coyuntural, porque de ahí entendemos muchas cosas. Y al final de este capítulo 11 cierra con la esperanza de que aún estando lejos, en ese sitio de lejanía, la presencia del Eterno iba a estar con ellos. Y así lo hace notar. Dice, verso 17, capítulo 11, di por tanto, así dice Adonai, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les seré por Elohim, por Padre. Entonces, en el mismo capítulo 11, de alguna manera resume todo lo que el contenido del libro. Y ya esto habíamos escuchado palabras de esto. Por ejemplo, en Moshe, en Devarim, capítulo 30, ya había asomado esta misma condición de que aunque estuviéramos lejos, si entráramos en razón, en la sensibilidad espiritual, y entramos en Techuvá, en arrepentimiento, y el Padre iba a hacer un cambio de ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne, y va a restituir todas las cosas como al principio. Hablamos de juicio, y en ese sentido, a partir del capítulo 12, que es obviamente el que está después del 11, hay una parte del juicio que, va a desarrollarse hasta el capítulo 33, casi la parte intermedia, la parte gruesa del libro del profeta. Y se divide el juicio en tres partes. Capítulo 12 al 24, juicio sobre Israel. El capítulo 25 al 32, juicio también sobre las naciones. Y el capítulo 33, juicio sobre Jerusalén, que se va a ver con el acto del derribo de los muros y del propio templo. Veamos. De lo que se refiere al juicio sobre Israel, que es el primero en el orden secuencial, porque les voy a decir que el libro de Yehezkel sí guarda un poquito de orden cronológico y va de acuerdo con el desarrollo histórico. Y quizás eso lo hace un poquito más fácil de entender. No como los otros profetas o la mayoría de los profetas anteriores, que había que saltar un poco porque no seguía una secuencia cronológica. Pero entonces el primer juicio que asoma es el juicio sobre Israel.
Y a través del recurso que él mismo tiene, que el mismo Padre se le había dado, que no era otra cosa sino enseñar a través de parábolas y a través de alegorías, él coloca a Israel y lo asemeja o lo simboliza con 4 cosas. Dice, con una vara quemada e inútil, con una esposa, como una esposa rebelde, como león enfurecido, o podríamos decir que endemoniado, que después es atrapado, y con unas hermanas promiscuas, colocando aquí también a las tribus del norte, tanto una como la otra. Ahora, en medio de todo ese juicio, el mismo profeta Yehezkel actúa como un juez o digamos como un abogado acusador. Y en esos términos, él primero dice que el juicio lo tienen o lo tenemos porque él se incluye, porque él es parte del pueblo, muy merecido por las cosas que le habían dado la espalda al Eterno. En segundo lugar, porque la bondad de Adonai demanda su justicia. O sea, una combinación bien extraña para el mundo natural, porque es uno pudiera entender, tú tienes misericordia, me amas, o eres injusto o me golpeas. Y las dos cosas allí se dan. Entonces, la bondad de Bonai demanda justicia. Y en tercer punto, que él se coloca en su función de abogado, entre comillas, acusador, es que no hay oportunidad, no hay vuelta atrás. Han pisado fondo y por lo tanto no hay tiempo de retornar, y entonces sucedió lo que está escrito y lo que el Padre le había dicho. Y Yehezkel 18, 25 al 30 dice una cosa importante. Yo traje estos textos porque a mí me parecieron dentro de muchos, porque acuérdense que son 48 capítulos, que son importantes para que reflexionemos hoy día. Escúchelo con atención. Yehezkel 18, 25 al 30, dentro de ese contexto. Dice, y si decís, no es recto el camino de Adonai, que es una aseveración. Oíd ahora, oh casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? Le dice el Padre a Yehezkel, que es como vocería para el pueblo. ¿Es que acaso el que está errado soy yo? En otras palabras, dice, no son vuestros caminos los que están torcidos, porque por apartarse el justo de su justicia y hacer iniquidad, muere por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá, pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciéndose según el derecho y la justicia, hace que su alma viva. Esto es tremendo. Dice el verso 28, reflexionó y se apartó de todas sus transgresiones cometidas. Entonces, si es así, ciertamente vivirá, no morirá. Dice el verso 29. Recuerden que estoy leyendo el 18, el capítulo 18. Y si aún la casa de Israel dice, no es recto el camino de Adonai, o sea, si aún se empeña en reconocer que la falla no es de ellos, sino del Padre, imagínense qué osadía. Oh casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos entonces? Ciertamente vuestros caminos son los que están torcidos. Por tanto, oh casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Adonai Elohim. Y le dicen, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no os sea causa de ruina, como en efecto fue en ese tiempo. Estas palabras de verdad que deben resonar hoy en nuestros corazones porque están totalmente vigentes. Bueno, el juicio para Israel como tal fue acompañado, no solamente se quedó allí, sino que fue acompañado para el juicio para las naciones. Y esas naciones estaban representadas en los pueblos que los rodeaban, como lo habíamos visto con los anteriores profetas. Porque las naciones vecinas también recibieron juicio, tanto Filistea, Amón, Moab, Edom, y de forma muy particular dos que son Tiro y Egipto. ¿Por qué en forma particular estas dos naciones? Porque tanto con Tiro como con Egipto, Israel hizo alianzas comerciales y obviamente se contaminó
como ya lo habíamos evidenciado, porque adoptó sus ídolos. Parte de la visión que vio o de la acusación que hizo el padre a través de Yehezkel fue debido a esa contaminación tanto de Tiro como de Egipto. Por lo tanto, también estas naciones van a caer bajo Babilonia. Y esto se parece mucho a los tiempos finales que narra Yohanan en Apocalipsis o en Revelaciones. Esa gran Babilonia que va a arropar a las naciones. Y esto es interesantísimo. Y Ezequiel 26, 3 al 4, o 3 y 4 dice, así dice Adonai Elohim, heme aquí contra ti, oh Tiro. Como el mar levanta sus olas, así yo levanto contra ti a pueblos numerosos. Destruirán las murallas de Tiro, derribarán sus baluartes, barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. O sea, no solamente fue Jerusalén, no solamente fue Yehudá, el receptor del juicio del imperio babilónico, sino que también le tocó, en este caso, a todas estas naciones, y particularmente a Tiro y a la propia Egipto. Dice Yehezkel 30, 10 y 11. Así dice Adonai, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nebuchadnezzar, que es Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y su pueblo con él. Los terribles de las naciones serán traídos para destruir la tierra, desenvainarán sus espadas contra Egipto y llenarán la tierra de cadáveres. Y ahí tenemos entonces el juicio que acompaña al juicio de Israel, particularmente a Jerusalén, a Yehudá, de la misma mano que nosotros, sino del rey de Babilonia o del imperio babilónico que fue instrumentado por el mismo Padre. Y Ezequiel 29:16 dice, la casa de Israel no depositará más la confianza en ellos, porque al principio lo hizo. Depositó su confianza comercial, su poderío, su fortaleza en Tiro y en Egipto. Y la palabra dice al final que la casa de Israel no va a depositar más su confianza en ellos, ni recaerá en el pecado de haber ido tras ellos, y sabrán que yo soy Adonai Elohim. Y esto es lo que es parte del juicio y su terminación o su consecuencia al final. También se ve el juicio sobre la ciudad exactamente, y el padre le dedica, el profeta, le dedica, o el padre a través del profeta, un capítulo completo, que es el capítulo 33, a ese juicio sobre Jerusalén. Y hay una cosa curiosa porque hay una persona que, que se ve como un fugitivo, alguien que escapó de esa destrucción y le llegó allá al propio profeta, que estaba obviamente en Babilonia, anunciándole que la destrucción de la ciudad Jerusalén, tal como lo había profetizado un tiempo que no era mucho tiempo atrás. Casi, bueno, estaba recién anunciado todas estas cosas. Malas noticias, Jerusalén ha caído y el templo ha sido destruido. Y esto no es una cosa sino crónica de una muerte anunciada. Dice Yehezkel 33, 22 al 26. Esta parte es importante. Yo no coloqué, porque ustedes lo pueden leer, el hecho cuando el hombre escapa milagrosamente, llega a Babilonia muy precarias condiciones, pero lleva el mensaje. Pero fíjense una cosa, dentro del capítulo 33, versículos 22 al 26, una cosa importante que yo lo destaco acá. Dice, esa tarde, antes de llegar el fugitivo con el anuncio de que Jerusalén había sido derribada, la mano de Adonai había estado sobre mí, dice el profeta, y había abierto mi boca antes que él llegara, que el mensajero llegara, a la mañana siguiente. Y abierta mi boca, ya no estuve más callado. Y dice el verso 23, y vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, los que habitan entre aquellas ruinas en la tierra de Israel andan diciendo, fíjense esta cosa que es tremenda, que mide el grado de oscuridad espiritual en la que estaban sumidos los habitantes de aquel entonces, nuestro pueblo. Y que nosotros nos debemos, amados hermanos, mirar en este espejo hoy día.
porque de alguna manera este entorno también está nublado, también está entenebrecido y no nos permite ver la verdad. Dice las palabras que yo creo que son una osadía en el mensaje que recibe Yehezkel del Padre. ¿Saben qué está diciendo? ¿Qué están diciendo aquellos? Si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer la tierra, ¿cuánto más nosotros, que somos muchos, habremos de poseer la tierra? Por tanto, diles, así dice Adonai Elohim, coméis con la sangre, alzáis vuestros ojos y vuestros ídolos, derramáis sangre, y vosotros poseeréis la tierra. Es algo irónico. Le dice además, confiáis en vuestra espada, cometéis abominación, cada uno de vosotros mancilla a la mujer de su prójimo, y vosotros poseeréis la tierra. En estas circunstancias obviamente no. Y por esa razón se levantó el juicio. Ahora, amados hermanos, cuando uno lee el libro y ve todos los detalles, porque está nutrido en detalles, en narraciones, en cosas que son muy fuertes. De hecho, los que tuvieron oportunidad de ver las series bíblicas, eh, que se vio con algún detalle la vida del profeta Irmiyahu, Jeremías, pero también la de Yehezkel, pudieron sentir el peso, el dolor que tenían estos hombres que amaban al Señor y que vieron cumplidas las palabras que el mismo Señor colocó en boca de estos profetas. Pero al final su fuerza los mantuvo porque había esperanza, porque además la carga profética que les dio no solamente fue de destrucción, de juicio, sino que más allá de eso había esperanza. Y con esto el libro va a terminar. Las promesas de esperanza. Y curiosamente, cuando uno ve el contexto del libro, también la esperanza, al mismo tiempo del juicio, la divide en tres porciones. Primero, los capítulos 34 al 37, que ya son los capítulos finales, habla de la esperanza para Israel. Los capítulos 38 al 39 habla esperanza para todas las naciones. Y los capítulos finales, que son del 40 al 48, habla y narra esperanza para la creación. ¿Y por qué para la creación? Porque va a conectar esa visión que le va a dar Yehezkel en aquel momento con lo que el Padre concibió en el mismo libro de Bereshit al principio de los tiempos, que no es otra cosa sino el Edén. Y esto es tremendo en esta visión. Veamos primero la esperanza para Israel. La esperanza para Israel no tiene otro protagonismo y no tiene que ser de otra manera, sino a través de la esperanza de un rey mesiánico, a través de la esperanza de un nuevo David, de un pastor que se va a levantar, que va a suplir aquella necesidad, porque el pueblo estaba sin líder, el pueblo estaba desbocado, el pueblo no tenía, después de aquel momento quizás de mucha liberación espiritual en términos de reino unido, que fue el reino de David. De allí vino decantando, vino cayendo hasta llegar a este extremo. Y necesitaba ese líder para ser guiado. Pero también había la necesidad, y lo contempla el libro, de que el pueblo tiene obligatoriamente que ser transformado. Y ahí coloca en ese famoso capítulo 37 la necesidad de transformar su corazón, de convertirse de un corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a la voz del Eterno, que le permita ser obediente, que le permita depender más del Padre. Y con ello, pues muestra una figura tremenda que es el soplido de que no es otra cosa sino el viento, el espíritu de santidad, el Ruach, y plantea esa imagen maravillosa del cual nos hace ver o nos hace
plantear el mismo profeta de la recuperación de aquel valle de los huesos que de muerte pasó a vida. Es una narración poética muy importante que no es otra cosa sino el efecto del arrepentimiento y el poder del Eterno, el cumplimiento de sus promesas cuando hay arrepentimiento, cuando uno quiere ser transformado, cuando uno cambia ese corazón de piedra por un corazón más sensible y escucha la voz del Eterno y camina de acuerdo a las cosas del Eterno. Entonces, esos huesos, ese valle de huesos, ese cementerio, iba a tomar carne, iba a recuperarse, iba a convertirse de muerte a vida. Y ese es el mensaje final con el cual va a terminar el libro. Y Ezequiel 34, 11 al 12 dice, porque así dice Adonai Elohim, y aquí yo mismo buscaré a mis ovejas. Entonces, este cúmulo de versículos son versículos mesiánicos que dibujan la figura del Mesías. Dice, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en las que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Yo pude haber escogido muchos versículos porque de verdad en todos estos capítulos del 34 al 37 hay muchos mensajes maravillosos que apuntan a una redención, que apuntan a la figura del Mesías, de nuestro Mesías Yehoshua. Pero no solamente la bendición, la mano extendida de bondad y de amor es para el pueblo de Israel, también la esperanza es para todas las naciones. Y de eso se ocupa el capítulo 38 y 39 de este libro maravilloso, porque hay promesas del triunfo de Adonai sobre la maldad de las naciones. Y hay una figura muy importante que ustedes han conocido en términos profetas, que es la figura de Gog. Y obviamente hoy no vamos a profundizar sobre esto, porque Gog es un gobernante y quizás Ezequiel lo toma como una figura, como un simbolismo del poder y de la enemistad de las naciones contra el plan del Eterno. Gog, gobernante de la tierra de Magog, es visto en los capítulos 38 al 39, que se levanta con poder para derribar las pretensiones que tiene el Padre con su pueblo y hace alianzas. Esta figura llamada Gog, que está dibujada también en el mismo libro de Berechit, ya viene trascendiendo a través de la historia, hace alianza con 7 naciones de los 4 extremos de la tierra. Y eso obviamente guarda un simbolismo muy profundo de la rebelión humana universal contra el plan celestial. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y eso es lo que vamos a tener como escenario dentro del desarrollo histórico y profético de los anuncios del mismo Padre. Dice Yehezkel 39, 2 al 5, rodearé y te conduciré y te haré subir de las partes lejanas del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y derribaré tu arco de tu mano izquierda, refiriéndose a este hombre que simboliza al enemigo. Derribaré, llamado Gog, va a derribar su arco de tu mano izquierda y haré que tus saetas caigan de tu diestra, tú y todas tus hordas y los pueblos que están contigo caerán sobre los montes de Israel. Te daré por presa a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo para que te devoren. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Adonai Elohim. Entonces vemos la fuerza del Padre luchando por su pueblo y yendo contra el enemigo, por muy poderosa que sea, por muchas alianzas que hagan. Y esto es importante que se tenga. Lastimosamente no tenemos el tiempo ni el contexto para desarrollar esta parte, pero es importante que en Gog se ve la simbología del enemigo del Padre contra el plan del Eterno y principalmente contra su pueblo. Y obviamente la esperanza que termina con el capítulo 48, del 40 al 48, es una esperanza para la creación. Es una visión de lo nuevo, así lo podemos llamar. Es una visión de lo nuevo.
¿Por qué? Porque la presencia de Adonai va a retornar. En esta visión que el propio Yehezkel habla, que él sintió, él vio a través de esas visiones, valga la redundancia, que la presencia del Eterno se iba alejando de Jerusalén. Ahora, camino de retorno, ve precisamente el regreso de esa presencia para restaurar lo perdido, en primer lugar. En segundo lugar, también se restaura la nueva ciudad, que muchos la asemejan a la nueva Jerusalén. Hay un nuevo templo, mucho más grande que en la visión que él tiene, que el templo conocido de Cholomó, y hay un nuevo sistema de adoración. Y esto es importante que lo reiteremos, amados hermanos, porque hemos dicho que en estos últimos tiempos es importante la oración. Y al profeta, además de otros, dicen y recalcan y reafirman lo importante de esa oración. Según la visión de algo nuevo que está planteando Yehezkel, dice que se va a notar un nuevo sistema de oración que no tiene que tiene que ver con una sola característica que la misma palabra lo dice. El Padre llama y quiere que lo adoren y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos que tienen el corazón no de piedra, sino un corazón sensible. Y este es el mensaje, y a mí me gusta mucho cómo cierra el libro, porque habla de un retorno de ese carruaje que no es otra cosa sino la presencia del Padre. Amados hermanos, Yehezkel 47:1 habla en estos términos, de un río, de una corriente de agua que sale de ese gran templo y que no se queda allí. Y allí muchos han interpretado como un templo físico que se va a tener que construir, hablando del tercer templo, otros dicen que no es un templo físico, que es la mismísima presencia del Eterno, que no solamente va a estar o va a beneficiar a una nación exclusiva, que es el pueblo de Israel, sino que su efecto de bendición, de redención, de restauración, son para todas las naciones. Y ese río que sale de las puertas de ese templo inunda el desierto y lo transforma en aquel Edén que vimos por boca del mismo Padre, que está escrito en la misma palabra en Bereshit. Y Ezequiel 47:1 dice: me condujo nuevamente a la entrada de la casa, hablando de ese templo renovado. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente y las aguas venían desde abajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Y dice más adelante, versículos 8 y 9 del mismo capítulo 47, entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región del oriente y descenderá al Arabá, y cuando entren en el mar de las aguas pútridas, las aguas recibirán sanidad. Y dice el verso 9, y todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá y habrá una gran multitud de peces, porque esas aguas han entrado allí para que todas las cosas sean sanadas y vivan donde quiera que llegue el río. Y estas casi son las últimas palabras con que cierra el mensaje del profeta Yehezkel. Amados hermanos, resumir un libro que tiene tanto mensaje, que tiene tanta advertencia, pero que tiene tanto poder en lo que significa la esperanza, es difícil. Pero yo oro al Señor para que estas palabras, que no son las mías, que ni siquiera son del profeta Yehezkel, sino son del Padre, hayan hayan conseguido eco en nuestros corazones para la reflexión, para la rectificación, para el arrepentimiento, pero para llenarnos de gozo y de esperanza y tener y saber que el Padre está al control de todas las cosas, pero que es necesario, es importante, es vital que nosotros nos apeguemos cada día más a Él, a su verdad, y que dejemos aquellas cosas que pudieran dañar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él, y perder cosas tan importantes como es su mismísima presencia, como lo vimos en las visiones que vivió, que experimentó el propio profeta Yehezkel. Yo quiero cerrar esta enseñanza
con casi los últimos versículos del capítulo 11, versículos 17 al 20, que coinciden de alguna manera con la misma voz o el mismo mensaje de Moshe, ya también cerrando la Torá, que es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de advertencia, de un llamado a la obediencia, al volcarnos hacia la presencia del Eterno en obediencia y en fidelidad. Dejo con ustedes estos versículos maravillosos, 11, 17 al 20. Dice, di por tanto, así dice Adonai, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea por Elohim. Este es el mensaje que, que se debe quedar en el corazón, en la mente de todos nosotros, para reflexionar, para decir, Señor, yo estoy aquí dispuesto a rectificar lo que en algún tiempo muy lejano hizo nuestro pueblo, y para resarcir y para sacarte una sonrisa y para reivindicar todas las cosas que tú has venido haciendo en estos tiempos para nosotros. Le damos muchísimas gracias a nuestro Padre por la bendición que nos da a través de todos estos estudios proféticos en el marco de la serie Revelando las Escrituras, y que nos han ayudado y nos van a seguir ayudando para tomar las mejores decisiones, porque los tiempos son muy críticos. Les invito, amados hermanos, para la próxima entrega. Vamos a estar estudiando el profeta Haggai en la entrega número 14 de esta serie, ya terminando esta, esta serie maravillosa que ha sido de mucha bendición. Por lo tanto, creo que debemos tener mucha atención en la lectura. Hacemos no solo un resumen, un contexto bien estructurado, para que cuando usted tome la lectura se familiarice o vaya familiarizado con lo que se va a encontrar allí. Y de verdad les invito a que lo hagan, a que tomemos la Biblia y nos adentremos en todos los detalles que el Padre nos está dando en este tiempo. Mientras tanto, que el Señor les siga bendiciendo, guardando tanto a usted como a todas nuestras familias. Laila Tov y bendiciones para todos.